Un par de años hará, ya que he perdido la carta, Gannon me escribió de Gualeguaychú, anunciando el envío de una versión, acaso la primera española, del poema The Past, de Ralph Waldo Emerson, y agregando en una postdata que don Pedro Damián, de quien yo guardaría alguna memoria, había muerto noches pasadas de una congestión pulmonar. El hombre, arrasado por la fiebre, había revivido en su delirio la sangrienta jornada de Mayoser. La noticia me pareció previsible y hasta convencional, porque don Pedro, a los 19 o 20 años, había seguido las banderas de Aparicio Saravia. La revolución de 1904 lo tomó en una estancia de Río Negro o de Paysandú, donde trabajaba de peón. Pedro Damián era entrerriano, de Gualeguay, pero fue a donde fueron los amigos, tan animoso y tan ignorante como ellos. Combatió en algún entrevero y en la batalla última. Repatriado en 1905, retomó con humilde tenacidad las tareas del campo. Que yo sepa, no volvió a dejar su provincia. Los últimos 30 años los pasó en un puesto muy solo, a 1 o 2 leguas del Ñancay. En aquel desamparo yo conversé con él una tarde, hacia 1942. Era un hombre taciturno, de pocas luces. El sonido y la furia de Mayoser agotaban su historia. No me sorprendió que los reviviera en la hora de su muerte. Supe que no vería más a Damián y quise recordarlo. Tan pobre es mi memoria visual que solo recordé una fotografía que Gannon le tomó. El hecho nada tenía de singular, si consideramos que al hombre lo vi a principios de 1942, una vez, y a la efigie muchísimas. Gannon me mandó esa fotografía. La he perdido y ya no la busco. Me daría miedo encontrarla. El segundo episodio se produjo en Montevideo, meses después. La fiebre y la agonía del entrerriano me sugirieron un relato fantástico sobre la derrota de Mayoser. Emí Rodríguez Monegal, a quien referí el argumento, me dio unas líneas para el coronel Dionisio Tavares, quien había hecho esa campaña. El coronel me recibió después de cenar. Habló de Illescas, de Tupambaé, de Mayoser. Lo hizo con periodos tan cabales y de un modo tan vivido que comprendí que muchas veces había referido esas mismas cosas y temí que detrás de sus palabras casi no quedaran recuerdos. En un suspiro conseguí intercalar el nombre de Damián. ¿Damián? ¿Pedro Damián?, dijo el coronel. Ese sirvió conmigo. Un tapecito que le decían Daimán los muchachos. Inició una ruidosa carcajada y la cortó de golpe con una fingida o veraz incomodidad. En el invierno, la falta de 1 o 2 circunstancias para mi relato fantástico, que torpemente se obstinaba en no dar con su forma, hizo que yo volviera a la casa del coronel Tavares. Lo hallé con otro señor de edad, el doctor Juan Francisco Amaro de Paysandú, que también había militado en la Revolución de Saravia. Se habló previsiblemente de Mayoser. Amaro refirió unas anécdotas y después agregó con lentitud, como quien está pensando en voz alta. Hicimos noche en Santa Irene, me acuerdo, y se nos incorporó alguna gente, entre ellos un veterinario francés que murió la víspera de la acción, y un mozo esquilador de Entre Ríos, un tal Pedro Damián. Lo interrumpí con acritud. Ya sé, le dije. El argentino que flaqueó ante las balas. Me detuve. Los dos me miraban perplejos. Usted se equivoca, señor, dijo al fin Amaro. Pedro Damián murió como querría morir cualquier hombre. Serían las 4 de la tarde. En la cumbre de la cuchilla, Damián iba en la punta, gritando, y una bala lo acertó en pleno pecho y se paró en los estribos. Concluyó el grito y rodó por la tierra. En Buenos Aires, el estupor me produjo su olvido se repitió. Ante las 11 deleitables volúmenes de la obra de Emerson, en el sótano de la librería inglés de Mitchell, encontré una tarde a Patricio Gannon. Le pregunté por su traducción de The Past. Dijo que no pensaba traducirlo y que la literatura española era tan tediosa que hacía innecesario a Emerson. Le recordé que me había prometido esa versión en la misma carta que me escribió la muerte de Damián. Postula 2 Damianes. El cobarde que murió entre Ríos
hacia 1946, o El valiente que murió en Mayoser en 1904. Pobre Damián, la muerte lo llevó a los 20 años en una triste guerra ignorada y en una batalla casera, pero consiguió lo que anhelaba su corazón y tardó mucho en conseguirlo. ¿Y acaso no hay mayores felicidades?